Oísteis que fue dicho, amad a vuestros amigos y aborreced a vuestros enemigos. Pero yo os digo que améis a vuestros enemigos y a aquellos que no están de acuerdo con ustedes en lo que hacen y piensan. Paráfrasis agregadas de este servidor. Amigos, ¿cómo están? Un saludo especial una vez más. Nos da una alegría maravillosa poder tener este espacio en honor a nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Es la manera más correcta de mencionarlo, porque cuando le decimos Jesucristo, pues pareciese que ya le quitamos un poco de corrección a la verdadera pronunciación. Estamos en este camino y nos hemos dado a la tarea un grupo de insatisfechos, de sedientos, de buscadores, pero sobre todo de necesitados, de aprendices perpetuos, en la búsqueda de encontrar en ese libro, conocido generalmente como la Biblia, nombre muy pobre, que no significa lo que realmente es, se acerca más cuando hablamos las Sagradas Escrituras o cuando hablamos de la palabra de Dios. En palabras de los primeros 5 libros, Torá, que significa instrucciones para la vida, dando un manual que nos permite acceder al árbol de la vida, que nos enseña a alimentarnos espiritualmente para empezar a ser expertos y dejar de ser novatos en no saber cómo vivir y controlar nuestras emociones, en no saber cómo actuar, cómo responder, cómo manejar nuestros bajos instintos, lo cual termina siendo interpretado realmente como la palabra pecado. Nos hemos dado a esa tarea. Y lo primero que invitamos a los amigos que se agregan a este grupo es a despojarnos de la capa de mi creencia y de la capa de la religión, de la religiosidad, para que podamos con libertad acceder a la palabra del Señor. Nuestra misión primaria es impactar e inquietar a cada persona para que cada persona salga de su zona de confort y vaya a buscar, se dé la oportunidad de reevaluar lo que ha creído, de lo que ha escuchado, porque la mayoría de nosotros también fuimos adoctrinados cuando llegamos a un lugar donde primeramente encontramos comprensión, amparo y afecto, y no preguntamos mucho de qué se creía ahí, aunque ya hoy podemos afirmar que es la verdad absoluta. La verdad absoluta se llama Jesús. Posiblemente nos iremos de este mundo y no alcanzaremos a desentrañar todo lo que ha pasado durante estos 1700 años, desde el año 313 de nuestra era, cuando el emperador Constantino aprobó la religión cristiana como la religión oficial del Estado. Pero ahí se dio un sincretismo. Bueno, sincretismo es una palabra que significa mezclar lo sagrado con lo pagano, una mezcla de creencias, porque su visión no era religiosa, sino política, y era cohesionar un pueblo que se encontraba dividido, y la mejor forma, como hasta ahora, de manipular las masas es a través de la religión. Más si hay un miedo de una condenación, de un infierno y de un enemigo que nos puede devorar si no nos portamos bien. Bueno, sé que esto puede diferir mucho, pero les invito a todos los amigos a que coloquen ahí en el buscador origen de la palabra Satanás, origen del infierno, origen, y vayan a fuentes serias, vayan a la enciclopedia británica, vayan a BBC News, busquen, vayan a los mismos portales de las religiones tradicionales y pregunten cómo se crearon los dogmas. Alvin Toffler, un futurólogo muy reconocido que escribió varios libros, entre esos La Tercera Ola y muchos libros más, él dice que el analfabetismo coincide no en que no sepamos, sino en que nos da miedo, no somos capaces de desaprender para aprender lo que realmente es la verdad. Estamos en este proceso de estudiar el libro de Mateo. Ya lo habíamos estudiado hace un año que estudiamos todo el libro, pero no teníamos la cosmovisión que tenemos ahora. Por eso nunca vamos a dejar de aprender. Y no nos atemoriza reconocer que todo lo que hacemos aquí no está basado en la autoridad y el conocimiento de un hombre o de un liderazgo, sino que estamos un grupo que ha decidido propender por estudiar colectivamente la profundidad de la escritura. La escritura que nosotros tenemos hoy, las Biblias que nosotros tenemos hoy, llámelas como las llame, versión Reina Valera,
la versión Nácar Colunga, la Nueva Jerusalén, la traducción, llámela como la llames. Ella si reducimos al pasado, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de lo que nosotros leemos hoy viene del año 1560. Y entre el año 480 hacia acá, hasta el 1500, ha corrido mucha agua debajo del puente y han habido muchos intereses mezquinos que han querido que nosotros creamos la religión como a algunos les interesa. Por eso el Señor Jesús, aquí en este capítulo de Mateo, Él dice, ¿oíste que alguien dijo? ¿Oíste que fue dicho? Él viene a clarificar cuáles fueron los verdaderos mandamientos que Él le dio al pueblo de Israel. Porque lo que hicieron los judíos técnicamente fue crear a través de lo que se conocen como la tradición oral. Ellos dijeron, a Moisés le dio unas enseñanzas, pero él dejó una tradición oral que Moisés no la escribió, que es sabiduría humana, y nosotros las venimos pasando. Por eso ahí en el capítulo 5 de Mateo, hoy nos vamos a encontrar con un verso maravilloso que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Miren esta expresión tan maravillosa. Aquí hay un derroche de contenido que quizás puede pasar desapercibido si no nos detenemos con la lupa a mirarlo. Vamos a leer primeramente los dos versos del capítulo 5. Oísteis que fue dicho, ¿lo recuerdan? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estos dos versos, lo primero que hace darnos es una enseñanza, que el cristianismo, como se está predicando hoy como religión, fracasó. Eso es lo que quiere decir. Sé que decirlo es muy soberbio, pero cualquiera de ustedes puede colocar en su buscador cuántos cristianos hay en el mundo y su buscador de Google le va a arrojar entre 2.400 y 2.500 millones de cristianos. Esa cantidad podría estar muy cerca de lo que sería el 33% de la población mundial. Si el 33% de la población mundial aplicara el primero y segundo mandamiento, ya transformaríamos el mundo. Quiere decir que el cristianismo como religión fracasó, porque es la forma en que lo interpretamos, ya que el cristianismo no es una religión, es una forma de vida y es prácticamente la voluntad de Dios para que nosotros aprendamos a vivir. Miremos varias cosas acá. Oíste que fue dicho. Es decir, ustedes, los tradicionalistas, colocaron cosas que no estaban. Cuando nosotros leemos el verso original de Levítico, dice, amarás a tu prójimo. Aquí ellos obviaron una palabra, como a ti mismo. No está aquí. Ellos quitaron la palabra como a ti mismo, porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, recuerden que el prójimo es el que me hace daño, el que me ofende, el que no tolero, con el que no puedo convivir porque no estoy de acuerdo, porque me incomoda. Entonces, al quitar esa palabra como a ti mismo, le dio a los fariseos la oportunidad de vengarse de quien fuera y de matar a quien fuera, como lo hicieron con Esteban, porque no estaban de acuerdo, y como lo hicieron posteriormente con el mismo Señor Jesús. Quiere decir que esto iba totalmente en contra de la verdadera ley. Y Jesús le dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta expresión viene del Midrash, viene de la tradición oral de los judíos, porque el verdadero mandamiento incluía amar al enemigo. Por eso el Señor Jesús lo que está es ratificando, como lo hemos dicho en capítulos anteriores. Él no vino a abrogar la ley, todo lo contrario, vino a cumplirla. Por eso por allá en Romanos hay un verso maravilloso que dice que el amor no busca dañar a nadie. Cuando colocamos el primer mandamiento y el segundo como nuestro postulado de vida, nosotros renunciamos a nuestros derechos, cosa en la que estamos trabajando seguramente todos porque nos falta mucho, y anteponemos el amor de Dios ante aquella persona que incluso no está de acuerdo con nosotros o nos ha hecho daño o nos ha ofendido. Este modelo, a todos los amigos que ven este devocional, nosotros nos hemos venido dejando contagiar por este mensaje. Pero como hemos dicho, la mejor forma de saber qué tan torcida es una línea es colocándola al frente de una derecha. La línea torcida es mi vida y la tuya. La línea derecha es la palabra de Dios. Cuando leemos esta expresión que está aquí,
escrita por el Señor Jesús hace más de 2000 años, o en un aproximado de 2000 años, pero que también estaba en Levítico, cuando dice, no te vengarás. No, tú no debes tomar venganza, tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Habían unas leyes que castigaban al infractor, pero era parte de una teocracia. Pero aquí está hablando de lo que yo siento en el día a día, en la forma en que yo me relaciono con mi prójimo. Y esta es una enseñanza muy profunda. Ahora, cuando el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho, les está diciendo, ustedes alteraron, ustedes adulteraron las escrituras. En el verso 44 dice, pero yo os digo, la expresión pero yo os digo, si Jesús no fuera la manifestación del Dios eterno, sería una blasfemia, porque estaría cambiando la palabra, la que Dios en el monte de Sinaí a Moisés. No puede llegar a un aparecido a decir, pero yo os digo, está diciendo es decir, déjenme corregirles y clarificarles lo que les dije al inicio. Yo mismo soy. Es lo que está queriendo decir ese, pero yo os digo. Y él dice, amad a vuestros enemigos. ¡Wow! No, pues ya me rajé aquí. No sé cómo te va a ti. Amad a vuestros enemigos. Qué difícil si ni siquiera soy capaz de convivir con mi esposa en paz un día y a veces me quiero separar, quiero cambiar mis hijos porque no son como los del vecino, no puedo trabajar con una persona. No, yo estoy muy lejos de esto, no sé cómo les irá a ustedes. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No quiere decir que tenga que aceptar lo que hagan mal, pero es mi reacción ante ellos. El ejemplo más claro es cuando Esteban está siendo apedreado, porque pues si lo decimos a Jesús, lo vamos a entender, pero a Esteban, un mortal como nosotros, tuvo la capacidad de decir cuando estaba siendo apedreado, no les tomes en cuenta este pecado. De eso se trata este mensaje. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos al pararnos frente a la palabra de Dios hoy, con las decisiones que tomamos en los últimos años, las que estamos tomando hoy, distan de este mensaje? ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje! La pregunta es, la humanidad no tiene excusa para decir que nos perdimos porque este mensaje, por eso estamos repasando estos 22 pilares que contienen lo que se llama la constitución del reino de los cielos, que es una teocracia espiritual. Nosotros no somos israelitas, no somos ese pueblo. Israel tenía una teocracia terrenal, nosotros tenemos una teocracia espiritual donde rompe los esquemas, donde se gana perdiendo, donde se ríe llorando, donde se sube bajando y donde se vive muriendo. Jesús rompe todos los esquemas del reino de los cielos. Los discípulos, cuando vieron a Jesús con ese poder, ellos se visualizaban en una villa de verano, llenos de lujos, de camellos, de bestias, de criados. Ellos se veían así. Ellos dijeron, ¿cuándo Jesús hará las cosas para que empecemos a vivir bien? Y nunca alguien con tanto poder y con tanta riqueza renunció a eso para darnos a entender que el reino de los cielos es otra cosa a lo que la sociedad ha establecido como éxito, guardando un verdadero equilibrio, porque Él nos dio la oportunidad a todos de lograr sueños, trabajar, hacer empresa, compartir, como lo dice la Escritura. Entonces, esta expresión que vamos a concluir mañana es grandiosa. Y sigue concluyendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiere decir que yo todavía estoy en el proceso de la legalización de esa adopción? Me preguntaría, porque estoy muy lejos de esto. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Ay, entonces aquí tengo que desbaratar un mito porque dice que es a los cristianos a los que solo les va bien, en especial a los que llevan dinero a la iglesia o a los que se portan bien. Creo que aquí hay algo que no estoy entendiendo. Mañana lo vamos a revisar a profundidad porque aquí hay un derroche de contenido que va a liberar la mente y la religiosidad de muchas personas. Vamos a repetirlo y concluimos ahí. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los que ayunan y oran y van a la iglesia. Perdón, no, es que no es así que dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo
los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, si ya no quieres compartir con alguien porque ya estoy cansado, hastiado de ella, no quiero ni volver a hablarle ni verla. Wow, este mensaje nos deja en una posición muy expuesta para que hoy cada uno de nosotros pudiésemos hacer, como dicen algunas personas, brutalmente honestos, mirando hacia adentro y diciendo, ¿cómo estoy yo hoy con esta palabra? En cómo me relaciono con mi propia vida, con mi ser interior y cómo me relaciono con mi prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Sí, tú lo sabes ya, esa persona con la que duermes, esa esposa, ese esposo, ese es tu prójimo. Tus hijos, ese es tu prójimo. Y sigue ampliando el círculo. Y ahí nos vamos a encontrar que estamos enfrentando un desafío. Y es parar, hacer un alto y entender el cristianismo para empezar de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, no quiere decir que ya nacimos aprendiendo a sentir, a hablar y comportarnos. No, ese es un error de interpretación del cristianismo. El único que nació adulto, hablando y pensando y comportándose, se llama Adán. Cuando cualquier cristiano nace de nuevo, viene con un lenguaje, con una actitud y con un comportamiento que no es el que agrada a Dios. Y no es que Dios me instale los programas, como cuando compramos un equipo que le instalamos el software. Te voy a instalar el software del Espíritu de Dios para que seas manso y humilde. No, es algo que nosotros con la provisión de Dios podemos escribir. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos.